El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola familia de Entre Hermanos, sean bienvenidos a este podcast donde nosotros contamos historias. Mi nombre es Andy y soy estudiante del Seminario Bíblico Río Grande y hoy tenemos una historia nueva para compartirles. Tenemos un amigo desde Paraguay, por favor, es un buen amigo y queremos escuchar cómo Dios está escribiendo la historia en su vida. Así es que te invito a que puedas escucharnos o incluso si puedes ver, que sería de mucha bendición para tu vida. Y así que les quiero presentar a este buen amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Julio? ¿Cómo estás, amigo? Me encuentro bien, gracias a Dios, y espero que tú también. Sí, amigo, por favor, cuéntanos tus nombres completos. ¿Estás soltero, casado, divorciado, amigo? Ok, mi nombre es Julio Domingo Martínez, soy de Paraguay, estoy felizmente casado hace 2 años, 3 meses con una mujer que es de Honduras. Oh, qué interesante, de Honduras. ¿Cómo se llama tu esposa, amigo? Se llama Bessie Castellanos Sagastume. ¿Lo conociste en Paraguay? ¿En dónde lo conociste? Es una historia un poco larga, pero voy a tratar de hacértelo breve. Fue en tiempo de pandemia, donde se estaban haciendo mayormente los sermones y estudios a través de Zoom, y tuve la oportunidad, por la gracia de Dios, de poder ser el orador de una conferencia de jóvenes, lo cual ella era una de las organizadoras juntamente con otras personas, y fue por esa conferencia que di a través de Zoom donde nos conocimos, pero luego el Señor permitió en su gracia también que todo pudiera fluir, por así decirlo, y bueno, hoy por hoy estamos felizmente casados. Qué precioso, amigo. Y eso, les presento es el Julio, es un buen amigo. Posteriormente, ¿dónde te encuentras ahora, Julio, tú? Actualmente me encuentro sirviendo de tiempo completo en Paraguay, en el interior, en una zona rural. Ok, muy bien. Y para continuar con tu historia, Julio, vamos a orar y que el Señor sea guiándonos con este tiempo. Vamos a orar. Ah, Dios Padre eterno, te doy gracias, Señor, por tu gran amor, tu gracia que sobreabunda, Señor, sobre nuestras vidas. Y Padre, qué privilegio nos sentimos de contar una historia más, Señor. Gracias por la vida de nuestro amigo Julio, Señor. Gracias por tener esa bendición de conocerlo. Y Padre, ayúdanos a contar esta historia para que sea de mucha bendición para varias personas que están ahora en el ministerio, Señor. Y Padre, ayúdanos, lloramos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Julio, Julio, tengo una dinámica. Voy a mencionar varias palabras, por ejemplo, como voy a decir koinonia, que es el lugar donde se servía café en tus tiempos, y ahora también, ¿verdad? Y tú defínele en una palabra qué significaba para ti estar en ese lugar, koinonia. Y así voy a mencionar como staff, estudiantes, y tú defínelo en una palabra o una frase. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Llamado, A cumplir con el deber. mm, salvación, Cristo. estudio en Río Grande. Aprendizaje y madurez. Maestros o staff de Río Grande. De bendición para mi crecimiento y personas que llevo en el corazón. Mm. Amigos o compañeros del seminario. Diversión y alegría. Las canchas. Campeonato 2. Coinonía. Convivio y café. Ministerio en la iglesia. Servicio y respuesta al llamado. Muy bueno. Y por último, amigo, por favor, prepárate con esta. Tiempos de entre estudio y el tiempo de compartir con una persona. Lo tengo que describir en una palabra y sería O una disci- frase. sí, tiempo de calidad. Creo que sería la palabra correcta, tiempo de calidad. Muy bueno. Eso es muy bueno. Y una cosa, Julio, si podrías tú describir durante el tiempo de tu conversión en una frase
hasta el momento de hoy, ¿cuál frase sería? Proceso, proceso y propósito del Señor. Me gusta esa palabra, amigo. Y cuéntanos, Julio, ¿tú naces de un hogar cristiano? ¿Viene tu familia de un hogar cristiano? ¿Provienes tú o de una familia que no conocía del Señor? Bueno, yo vengo de una familia que no conocía al Señor, pero que normalmente aquí en Sudamérica lo llamamos familias católicas nominales, porque no eran católicas como devotas que profesaban. Entonces, vengo de una familia que no es cristiana, si lo podemos decir en cuanto al evangelio, pero sí en cuanto al catolicismo, pero nada más nominal. Ya, ¿y cómo era tu niñez cuando tenías alrededor de tus 5 años, 7 años? ¿Cómo era para ti la vida allá en familia? Ah, para mí es un poco difícil poder explicarlo de manera completa, pero voy a hacerlo a grandes rasgos. Yo crecí y en Paraguay hablamos dos idiomas. En Paraguay hablamos el castellano y el guaraní, y yo soy conocido como el abuela Membú, que significa hijo de abuela, porque cuando mi mamá me tuvo, a los pocos meses mi mamá me tuvo que dejar y tuvo que irse a Argentina para vivir y trabajar. Entonces yo me crié con mi abuela y desde muy pequeño yo carecí del afecto, del cariño de un padre, una madre. Y en cuanto a mis primeros 5 años fue un tiempo difícil para mí en diferentes áreas, y desde muy pequeño yo tenía muchas preguntas que por responder en cuanto a mi vivencia, pero que ha sido de gran bendición viendo ahora ya hacia atrás lo que Dios hizo en ese tiempo. Ok, a tus 5 años, una de las cosas que marcaste es como no tenías, en ese caso, tu mamá o tu papá cerca de ti. ¿Qué preguntas te hacías? ¿Qué preguntas de las que tú te hacías en esa edad? Sí, una de las cosas que siempre reclamaba era porque se hablaba mucho de Dios, y yo decía, Dios no existe, porque si Dios existe, Dios no iba a permitir que yo no creciera con mi papá o con mi mamá, y de una forma u otra yo me sentía abandonado. Entonces yo quería encontrar un culpable, y cuando me hablaban de Dios, entonces automáticamente yo en esos tiempos decía, Dios no existía porque yo no estoy creciendo con mi papá y con mi mamá. Entonces tenía esa lucha por dentro de poder aceptar de que Dios es un amor, en cuanto a un amor del Padre, como bien lo mencionan. Entonces yo tenía esa controversia, esa lucha dentro mía, y decía que eso no podía ser posible. Entonces, en mis primeros años de niñez fue difícil para mí ese proceso, esa etapa. Wow, amigo, pero en este caso tu abuelita te está, se puede decir, criando y tu abuelita tenía los recursos suficientes para poder ayudarte. No sé si tenías más hermanos también en la cuales estaba a cargo tu abuelita también. Buena pregunta. Las familias de antes, no sé cómo es en tu país, pero al menos aquí en Paraguay, las familias de antes mayormente tenían de 10 hijos para arriba. Entonces, mi abuela fue madre de 12 hijos quienes llegaron a vivir, y era madre de muchos hijos, y no solo de hijos, sino que también cuidaba a muchos nietos, y yo era uno de ellos. Y yo soy el segundo hijo de tres que somos. Bueno, es un poco complicado para explicarte en forma general, pero voy a tratar de hacerlo para que se entienda. Está mi hermano mayor, que es Luis Jiménez, que probablemente lo conoces. Luego vengo yo, de parte de mi mamá. Luego vienen dos hermanos más, una hermana y un hermano. Pero aquí viene lo llamativo. Viene mi hermano mayor, de vuelta Luis Jiménez. Luego viene otro hermano de parte de mi padre, que es 2 meses mayor que yo. Luego vengo yo. Luego viene otra hermana de parte de mi padre, y así sucesivamente. Es decir, que mis padres se separaron antes que yo naciera. Y tengo hermanos de parte de mi padre y de mi madre, pero yo sería el segundo entre el padre, perdón, el segundo entre el hijo de tanto mi mamá como mi papá. Y mi único hermano de sangre, de padre y madre, es Luis Jiménez. Sí, bueno, Luis Jiménez, para las personas que escuchan su nombre, es un maestro que actualmente está aquí en Río Grande, es parte del staff y también hemos tenido la bendición de recibir clases con él.
Pero en este caso, Julio, escuchando esa parte de tu historia, tu abuelita tenía que cuidar a mucho de ustedes. O sea, ¿cómo era para tu abuelita, literal? ¿Qué tenía? ¿O ustedes incluso les tocaba ayudarle a tu abuelita, no sé, trabajar también a esa edad? Sí, es una muy buena pregunta. Mi abuela es un amor, es una gran bendición. La amo con todo el corazón. Ella siempre ha tratado de inculcarnos de la mejor forma posible, pero no obstante, como tenía que cuidar también de muchos niños, por así decirlos, e hijos también, entonces ella hacía lo que podía, pero desde muy pequeña edad yo siempre tuve como una tendencia a ser una persona muy independiente. Entonces, como vengo de una familia de escasos recursos, también decía, si yo quiero algo, pues tengo que trabajar. Y desde muy pequeño yo tuve que trabajar y tuve que salir en la calle para poder ganarme el pan de cada día, por así decirlo, ¿verdad? Y también así para poder comprarme mis cosas. Entonces, desde muy pequeño tuve que salir en la calle para trabajar. ¿A los cuántos años tenías en esa edad, amigo, que saliste a trabajar? Entre 4 a 5 años, justamente. 4 o 5 años. ¿Y no te daba miedo, amigo? ¿No te daba, o sea, temor salir afuera? La, ¿Cuál era tu estrategia o tu estrategia que ocupabas para poder que la gente te comprara? ¿Cuál era? para mí era mucho mejor porque cuando somos más pequeños la gente te compra más. Entonces puedes utilizar el plus de que por ser una criatura la gente te quiere apoyar, entonces te compra más. Y pues desde muy pequeño fui vendedor, entonces vendía de todo un poco aquí en Paraguay como cosas comestibles y demás. Entonces para mí era una ventaja el hecho de ser pequeño, el hecho de ser vendedor era para mí una gran bendición porque la gente podría comprar más de mí en la calle. No, guau, amigo, qué increíble escuchar eso de parte de ti, ¿no? Y en este caso, Julio, por favor, dinos si nos puedes dar un mensaje a aquellas personas que la verdad han pasado por este proceso o que están pasando, que no tienen sus papás o incluso su mamá o no tienen a ellos presentes, pero están siendo cuidados ya sea por alguien o por alguien cercano. ¿Qué mensajes tú les darías a esas personas, amigo? Sí, y gracias por esa pregunta. Realmente más allá de las circunstancias por las cuales nosotros estemos pasando, siempre es importante verlo más allá. Y pongo un ejemplo, verlo por el lente del cielo, si podemos llamarlo así, ya que Dios tiene un propósito con todas las cosas. Entonces, independientemente en las circunstancias en la cual podamos encontrarnos, Dios puede utilizar esa circunstancia también para que sea de bendición no solamente para tu vida, sino que para los que te rodean. Entonces, no darse por vencido, perdón, ni tampoco quedarse en la circunstancia en la cual uno está, sino que ver por el lente del cielo y buscar cuál es el propósito de Dios para con nuestra vida y así poder salir adelante. Muchas gracias, Julio. Gracias, amigo, por eso. Y ahora, Julio, ¿cómo conoces tú de Jesús en tu corazón? ¿Cómo llega ese encuentro? Porque dices tú que tenías muchas preguntas e incluso no querías saber nada de Dios. Pero ¿cómo llega eso a tu vida, amigo? ¿Cómo conoces tú a Jesús? Bueno, teniendo aproximadamente 10 años, yo estaba vendiendo periódicos. En Paraguay le llamamos diario. Entonces, vendiendo periódicos por la calle, yo recorría y pues tocaba las puertas, aplaudía, porque aquí en Paraguay se aplaude cuando se llega en una casa. Entonces, en una ocasión llego en una casa extranjera y al llegar en esa casa extranjera toco el timbre, porque he visto que había un timbre, toco el timbre y sale un extranjero que era norteamericano, enorme, y me habla en guaraní, me dice, Paisa Pasha amigo, que significa, ¿cómo estás mi amigo? En guaraní, y yo le digo, bien, y me dice, mi amigo, ¿qué tienes para venderme? Y pues yo tenía periódico en mi mano y le digo, pues periódico, y le muestro y me dice, ¿cuánto está tu periódico, mi amigo? Y le digo el precio en guaraní y él me dice, vamos a hacer un trato. Por si no saben, no lo estoy haciendo en forma de burla, sino que la tonalidad en cómo me hablaba, porque le aprecio y le amo mucho a ese misionero, que por cierto era misionero. Entonces, cuando le digo el precio y todo, me dice, vamos a hacer un trato. Y yo le digo, ¿qué trato querrá? Sí, dime cuál. Y me dice, yo te voy a comprar todos los días un periódico
pero si tú me prometes venir a una escuela bíblica para niños. Rápido dentro mío pensé y dije, escuela, yo en la escuela me agarraba trompada o me peleaba constantemente con cualquiera, y bíblica que tenía que ver con Dios, yo decía, pero Dios no existe, pero yo quería dinero, entonces yo dije, voy a engañarle a este, sí, mi intención era recibir el dinero, ¿verdad? Porque de eso iba a ganar y pues no iba a regresar más ahí. Entonces, cuando él me pasa el dinero y yo le doy el periódico, me estaba por ir, me dice, mi amigo, me olvidé de algo muy importante. Y yo le digo, sí, ¿qué pasó? Me dice, va a haber muchos juegos y comidas. Eyukatu, que significa ven. Entonces, cuando me dijo juegos y comidas, ahí sí me interesó. Escuela bíblica no, pero juegos y comidas sí. Entonces le pregunté qué hora era su escuela bíblica. Me mencionó y bueno, ese día fui por juegos y comidas, pero Dios tenía un propósito. Yo recuerdo que cuando llegué se había elegido 2 equipos, por darte un ejemplo, equipo A y equipo B, y se habían elegido capitanes. Y yo era uno de los capitanes de ese grupo, y por otra parte, una de las hijas de los misioneros era la otra capitana. Y recuerdo que había juegos, había comida, pero uno de los juegos que había era que ponían en un pizarrón, y en el pizarrón ponían versículos escritos. Y ya pues cuando la que nos enseñaba iba borrando cada palabra, las palabras que decíamos de memoria valían puntos. Y los puntos eran caramelos que se ponían en 2 tarrones, dependiendo de cuál equipo era el tuyo. Entonces, yo inconscientemente, yo iba memorizando la palabra de Dios porque quería ganar. Siempre fui muy competitivo. Entonces, estaba yo en mi mente memorizando los versículos y al final, el que decía todo el versículo de memoria valía 10 puntos, es decir, 10 caramelos. Entonces, para mí era súper importante ganar y yo iba inconscientemente, vale la redundancia, memorizando los versículos. Pero Dios tenía un propósito con todo eso. Y al final, cuando la que nos enseñaba preguntaba quién quería decir el versículo de memoria, pues yo me paraba y con orgullo, y decía rápido los versículos y ganaba 10 puntos, 10 caramelos, ¿verdad? Y así fue pasando los días lunes, martes, miércoles, y fueron pasando los días. Recuerdo que en una ocasión la competencia estaba muy reñida y la que nos enseñaba dijo, a ver chicos, ¿qué equipo va a ganar? Y todo decían cada quien para su equipo y dijo, mañana por cada amigo que traigan va a valer 10 puntos. Entonces yo a ella dije, no, acá ya ganamos porque uno, yo era de la calle en mi entorno porque trabajaba en la calle y le conocía a Mundo y Raimundo. Entonces yo fui con el propósito de traerlos a todos. Y yo dije, tengo que ser astuto y tengo que ser sabio de cómo convencerlos para que vengan. Y bueno, fui a invitarle a familiares, amigos, conocidos y les invité para una escuela, perdón, no les dije que era una escuela bíblica, le dije que va a haber juegos y comidas. Entonces les convencí a todos rápidamente por juegos y comidas y yo fui muy orgulloso llegando en la casa del misionero al día siguiente, toco el timbre y cuando sale el norteamericano de vuelta me saluda cordialmente, me dice, vaya pasa amigo, que significa ¿cómo estás? Yo le digo, bien, mira, y dentro mío era 10, 20, 30, 40, 50, 60 puntos. No eran amigos ni familiares, eran puntos para mí. Entonces, yo cuando entré en la escuela bíblica, entré con el pecho inflado diciendo, aquí vamos a ganar. Pero realmente íbamos a ganar y no solamente caramelos, sino que poder conocer el Evangelio de Dios. Porque ese día, recuerdo que también los versículos de memoria cada día iban cambiando, pero tenían que ver todo con el Evangelio. Y recuerdo muy bien que fue el Señor en su gracia también permitiendo, no solamente yo, sino que mis amigos y familiares, en este caso también mi hermano Luis, que estaba en ese tiempo porque valía puntos para mí, pero Dios tenía un propósito también con su vida, fue donde pudimos escuchar y tuvimos el primer contacto con el Evangelio y pude comprender y entender el amor de un padre, que era algo que faltaba en mi vida, ya que no había crecido con mi padre. Pero a través de lo que Cristo hizo en la cruz pude entender cuál es ese amor del cual habla la palabra de Dios. Y así fue que conocimos el Evangelio. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande.
y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Wow, amigo, qué increíble historia. Que tú fuiste por caramelos y recibiste el evangelio. Wow, amigo, eso no sé, el corazón como que me llena de mucho gozo escuchar cómo el Señor utiliza muchos métodos para poder alcanzar a muchas personas. En este caso, a ustedes que eran prácticamente niños en ese tiempo y poder recibir el evangelio. Pero una de las cosas, Julio, conociendo ese aspecto de tu vida que también conoces ya al Señor a tu corta edad, posteriormente, ¿cómo llega a involucrarte tú con más, o sea, más de la Biblia? ¿Sucede eso rápidamente o tal vez hubo un desbalance después de conocer a Jesús? Porque no conocías dónde poder asistir o qué poder hacer después. Sí, y es muy buena pregunta porque fue un proceso. Yo siempre que explico mi testimonio, no digo que ese mismo día que conocí el Evangelio, que tomé el paso de aceptarle a Cristo como mi Señor y Salvador, fue ya un cambio totalmente. Sí fue un cambio paulatino que fue dándose de a poco y hay ciertas diferencias. Por ejemplo, mi hermano también que se comenzó a buscar más del Señor en aquel tiempo, él tuvo un crecimiento un poco más rápido. El mío fue como un proceso un poco más lento, porque siempre tuve ese pensamiento de ir buscando por mí mismo la respuesta, y muchas veces el hecho de no estar constantemente con los misioneros, lo cual otras personas lo hacía que se me dificultara más, pero sí fue un proceso hasta donde en una ocasión fuimos a un campamento, desde aquella toma de decisión que tuve hasta ese campamento que se llegó a realizar, donde realmente pude comprender de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, a mí me costó un poco al principio porque era muy terco, era muy individualista, era muy orgulloso. Me costó realmente poder seguir los pasos del Señor de un principio, porque sí, como te mencionaba, tenía ese pensamiento, esa duda y tenía esa lucha aún por dentro, pero fue realmente cuando el Señor tocó mi vida de manera muy especial en ese campamento, donde fue un antes y un después. Pero así también la vida cristiana siempre fue un proceso, como te lo decía hace rato. Sí, y en este caso me llama mucho la atención, Julio, porque mencionas que ese cambio fue como paso a paso, pero tal vez la pregunta sería, tal vez hay algo que te estaba deteniendo a continuar o eras tú mismo con esa pensando de como, es que no solo necesito también buscar cómo trabajar, proveer varias cosas, no tengo esto suficiente. O por qué marcas ese aspecto de como el trabajo, ¿verdad? O sea, no como el trabajo, sino como un paso que es difícil, tomar la cruz cada día y seguir. O sea, como tomar tu cruz y seguir a Jesús cada día, creciendo, 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 creciendo. Porque muchas de las veces nos encontramos en ese aspecto, ¿no? Conocemos al Señor, pero se vuelve complicado cada día más. Sí, en ese caso, siempre mi lucha fue en aquel tiempo el querer aportar algo a la obra de Cristo, pero nosotros no aportamos nada. Es netamente por gracia, es por medio de la fe y es la obra de Cristo, no nuestra obra. Pero el concepto que siempre tenía desde pequeño es qué yo puedo hacer como para ganarme el favor de Dios. Y eso es erróneo, podríamos decirlo, es antibíblico, es la obra de Cristo hecho en nosotros. Entonces, mi lucha siempre era qué yo puedo hacer. Y estaba como el apóstol Pablo, lo que quiero hacer eso no hago y hago lo que no quiero hacer. Y me sentía como frustrado. Entonces, siempre fue una lucha interna, porque bien sabemos que una vez que conocemos del Señor, lo del Espíritu Santo se opone a la carne y la carne a lo del Espíritu Santo. Entonces, tenía esa batalla y no podía de una forma u otra decir, mira, soy vencedor en Cristo Jesús y estoy procurando vencer las pruebas, la lucha, las tentaciones,
por medio del Espíritu Santo, porque yo trataba de hacerlo en mis propias fuerzas y en mis propias fuerzas no iba a llegar a ningún lado, era solamente por medio del Espíritu Santo. Entonces, ese lapso de tiempo que te decía que luchaba conmigo mismo fue donde pude comprender que no se trata de mí, sino que se trata de lo que Cristo hizo a través de mí. Amén. Y ahora, Julio, tomando en cuenta eso, ¿cómo nace en tu vida ese llamado para poder prepararte? ¿Cómo nació ese llamado y sabes que dejar todo y ir a prepararte en un seminario? Buena pregunta y quisiera comenzar comentando esto. Como dije de un principio, mi vida cristiana fue como un proceso. Ya conociendo al Señor, yo comencé a congregar en la iglesia o en la plantación aquel tiempo porque nos reuníamos en el garage de la casa de este misionero. Ni siquiera teníamos un lugar, un templo físico, por así decirlo, donde por reunirnos, era en su casa, era en el garage. Y yo iba constantemente en el grupo de jóvenes, a veces iba también en las reuniones dominicales, ¿verdad? Dependiendo de cómo tal vez estaba el ánimo, pero no tenía una vida comprometida con el Señor, era a medias. Y yo recuerdo que me habían ofrecido un tiempo, ya teniendo aproximadamente 14 años, para ser DJ y locutor en una emisora radial muy conocida en mi ciudad. Y yo sabía que si era DJ y locutor iba a ser famoso. Y si es que era famoso, yo pues iba a ser querido. Entonces, totalmente lo opuesto a lo que tal vez yo estaba pasando en las escuelas y en las calles que siempre me trataban mal. Y, pero yo entendía de que iba a ser una lucha también con mi vida cristiana, porque sabía de que si iba a la radio tal vez iba a pasar músicas que no glorifiquen, que no edifican, y pues iba a tener esa lucha. Pero como el ser humano es experto en autojustificarse, yo me autojustificaba y dije, pero yo los domingos voy a ir a la iglesia, voy a ser DJ locutor, voy a ir a las fiestas, voy a hacer todo esto, pero el domingo yo voy a estar en la iglesia. Y yo me autojustificaba. Entonces comencé siendo DJ locutor, llegué a irme a las fiestas, pero el domingo yo era el primero que estaba en el culto. Pero yo no me iba realmente para buscar de Dios, sino que iba para calmar mi conciencia religiosa. Entonces, fue un tiempo donde tomaba las cosas de Dios a media hasta que sufrí un accidente un 6 de mayo del año 2008, donde marcó un antes y un después en mi vida. Y después de ese accidente, que fue algo muy grave, tuve traumatismo, hundimiento de cráneo frontal derecho. La mitad del cráneo prácticamente me lo quitaron. Los doctores no dieron muchas esperanzas en mi situación y por la gracia y misericordia de Dios, yo pude sobrepasar esa situación bastante grave, donde estuve solamente 3 días en coma y 2 días en terapia intensiva. Y al noveno día, cuando me despierto, yo empecé a mover las manos y mi hermano Luis estaba ahí conmigo. Y Luis me habla y me dice, Julio, ¿me escuchas? Y yo le digo, sí. Y él me dice, ¿sabes quién soy? Y pues yo le reconozco y le digo, Luis, pero tenía los ojos cerrados. Entonces, él me dice, ¿sabe dónde estamos? Y yo pues con los ojos cerrados y escuchando a mi hermano, lo que se me conectó en la mente fue que yo estaba en un ciber. Ciber es un lugar donde hay computadoras, donde puedes entrar en las redes sociales en aquel tiempo. Entonces yo le digo en un ciber y él me dice, ¿cómo vas a hacer eso siendo que tus ojos están cerrados? Y yo recuerdo que él me ayuda a abrir los ojos y ahí fue la pregunta clave que mi hermano me hizo. Me dijo, Julio, vos tuviste un accidente muy grave. Pensá qué te quiso decir Dios con esto. Y fue ahí donde yo me puse a pensar y lo último que se llegó a compartir en la iglesia fue un hermano invitado que fue a compartir sobre la gran comisión, que está en Mateo 28, si no en adelante. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando de todas las cosas que he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Bautizado en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Te estoy parafraseando nada más. Pero yo ahí me puse a pensar que yo estoy haciendo totalmente lo opuesto. No estoy realmente buscando hacer lo que glorifica a Dios. Y desde ese entonces yo dije, Señor, heme aquí, porque lo que realmente me pasó a mí fue algo muy grave. Y esa pregunta clave que hizo mi hermano fue lo que me ayudó a mí a poder comprender y entender que Dios tiene un propósito con mi vida y a la misma vez también tuve ese llamado para ir a las naciones y compartir el Evangelio de Dios. Wow. Y Julio, en este accidente que tú mencionas que atravesaste,
¿tú sabías o tenías la conciencia de que volvías a retornar tus actividades? Porque mencionas que fue muy grave, o sea, parte de tu cuerpo incluso estaban respondiendo muy poco. ¿Tenías la esperanza de poder volver a responder normalmente? Bueno, realmente para mí fue normal, pero según los diagnósticos yo iba a quedar postrado vegetativo en cama, si no paralítico, y si no era paralítico ciego, y si no era ciego amnésico, no iba a recordar más, una o más secuelas iba a tener. Pero por la gracia y misericordia de Dios, siempre lo digo esto con mucha gracia y mucho respeto también, lo único que pasó fue que me quedé un poco más obeso, un poco más gordo, ¿verdad? Por los sueros, las vitaminas y eso que tenía, pero por la gracia y misericordia de Dios, no me pasó nada grave de lo que los doctores dijeron, pero sí fue para mí un tiempo muy, pero muy importante, porque quiero comentarte esto, Andy. Yo eso lo tomé como una disciplina de parte de Dios. Dice en Hebreos 12:6 en adelante, dice que Jehová disciplina al que toma por hijo, así como el padre al hijo a quien quiere. Y yo pude entender el amor de Dios para con mi vida, de yo estar tomando las cosas de Dios a la ligera, de estar cumpliendo mi vida religiosa, yendo los domingos, pero con las cosas del Señor no se juega. Entonces yo tomé eso como una disciplina de parte de Dios y eso me ayudó a poder crecer y a madurar y a entender también que Dios tenía un llamado y un propósito para mi vida y a poder tomarlo en serio. Amigo Julio, por favor, coméntame eso, sabiendo que Dios te está hablando de varias maneras, y en este caso también utilizó la vida de tu hermano Luis. Ahora explícame, en ese momento, ¿qué entendiste el aspecto del llamado? ¿Por qué viste que el llamado también era parte de poder ir a prepararte? Ujú. Sí, y es clave porque desde el momento en que yo lo tomé como una segunda oportunidad, como una revancha después de ese accidente, yo le dije, Señor, heme aquí. Y creo que eso era el paso que yo tenía que dar, el decirle al Señor, heme aquí para tu gloria y tu honra. Entonces, en aquel tiempo yo tenía 16 años, era un joven, aún no terminaba el colegio. Mi propósito era terminar el colegio. Como todos los familiares siempre te dicen, tienes que estudiar algo que te sirva para la vida y todo eso. Entonces, en ese tiempo, ya después de haber terminado mi colegio, comencé la carrera de enfermería. Por la gracia y misericordia de Dios también pude terminar. Eso me sirvió hasta el día de hoy para la obra donde estoy sirviendo. Y luego fue un tiempo donde yo estuve buscando sobresalir como joven, tratando de involucrarme también a través de ministerios, ya en la capital de mi país, porque yo vengo del interior de Paraguay, fui a la capital de mi país. Luego fui a Argentina en un tiempo también donde fui para hacer algunos estudios y tratamientos. En aquel tiempo conocí muchas personas de diferentes iglesias en Argentina. Empecé a involucrarme en la música de estilo urbano en aquel tiempo, donde también lo usaba como medio para poder compartir la palabra de Dios. E iba de a poco viendo cómo el Señor también me iba utilizando, pero algo que sí siempre me faltaba era tener más conocimiento de la palabra de Dios. Y recuerdo muy bien que en el 2013 mi hermano Luis me llega a invitar para irme a estudiar en el seminario. Ya había terminado mi carrera de enfermería y yo recuerdo muy bien que a pesar de esa invitación que me había hecho mi hermano para ir a capacitarme, yo fui como Jonás, tengo que ser muy sincero. Es como que se iba encaminando todo para lo que me faltaba, que era prepararme bíblicamente. Y yo, en vez de irme a prepararme, yo fui en el lado contrario, porque decía, yo puedo servir en la iglesia, igual, total, leo mi Biblia, eso es suficiente. Entonces trataba yo de buscar una forma valga la redundancia, autojustificar lo que estaba haciendo para no irme a prepararme en el extranjero. Entonces la primera vez le dije a mi hermano, no, pero tuve una segunda oportunidad. Te escucho. Sí, no, muy bien, en esa parte. Antes de avanzar en esta segunda oportunidad, por favor, amigo, danos un mensaje a aquellas personas que tal vez están pasando por ese momento, saben lo que el Señor ha hecho en su vida. Dios los quiere usar en el ministerio, pero se están rehusando. Pero antes de poder llegar a ese momento de que puedan tomar conciencia o puedan pensar que realmente Dios me quiere usar mi vida para esto, y antes que Dios
me haga ver de muchas maneras, como fue en tu caso también, la situación que nos contaste. Por favor, danos algún mensaje para nosotros tomar esa conciencia de poder ver a Dios cuando Dios nos está hablando. El Señor nos habla de diferentes maneras y mi mensaje es lo que diría Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando el Señor nos llama, lo único que debemos decir es como Samuel, heme aquí. Entonces, el decir heme aquí es negarte a ti mismo y decirle, Señor, haz lo que tú quieras con mi vida. Y aunque tal vez parezca, y lo digo a todas las personas, ya que va dirigida para ellos, aunque tal vez parezca que el futuro sea como incierto, qué va a pasar, y haya muchas preguntas, muchas dudas en nuestra mente, lo mejor, pero siempre lo mejor va a ser hacer caso a la voluntad de Dios. Y esto me pone a pensar un poco con respecto a lo que pasó con Adán y Eva en el huerto de Edén. Cuando viene la serpiente, le dice, con que Dios os ha dicho. ¿Qué es lo que estaba haciendo la serpiente ahí? O Satanás estaba sembrando la duda. Entonces nosotros también muchas veces escuchamos a tantas personas, o tenemos muchos pensamientos, por así decirlo, y dudamos de ¿será realmente algo bueno? ¿Es lo que Dios tiene para nosotros? Y déjenme decirles a todos que los planes y los pensamientos del Señor, como dice la palabra, son muchos mejores que los nuestros. Entonces, lo que más podemos decir y lo mejor que podemos hacer es decirle, heme aquí, Señor, para tu gloria y tu honra. Y el Señor se encargará de los demás. Así, muchas gracias por compartirnos eso, Julio. Por favor, quédense con nosotros. En este momento vamos a tomar esta primera parte de la historia de Julio. Vamos a continuar con la segunda parte de su historia. Por favor, quédense con nosotros. Es muy probable que la segunda parte lo vamos a subir después, pero gracias por escuchar esta parte de la historia de Julio. La verdad es muy inspirador saber cómo Dios ha obrado en la vida de personas que a través de su situación Dios los llamó al ministerio. Y queremos saber qué está haciendo Julio ahora incluso y cómo Dios lo trajo acá a Río Grande. Así es que les invitamos a que puedan continuar con nosotros en la segunda parte de este podcast. Muchas gracias, Julio, por compartirnos esa parte, amigo. Un gusto, gloria a Dios. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico de Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.